including satellites, airplane sensors, drones, for monitoring biodiversity, assessing land change, and helping conservation and land management. Next is Dr. Leo Salas. Dr. Salas is a quantitative ecologist in the... Está presentando a los distintos panelistas. Leo Salas, el doctor Leo Salas, ecologista, conservador, originalmente es de Venezuela. Tiene un posgrado en biología evolucionaria en la Universidad de Massachusetts. Trabaja para diversos ecosistemas. Trabaja también con el análisis de nuevos datos de análisis. Y perdón, es difícil traducir sus profesiones o sus tecnicaturas. He has been on the Soundscapes to Landscapes team since 2017, participating in community outreach, field placement of recorders, analysis of recordings to identify bird species presence, development of models for individual species of interest. In addition, he is also working with his Sonoma Valley community on ways to reduce carbon emissions. Last but certainly not least is Rose Snyder. Rose is a science strategist at Point Dice que ahora está presentando a Rose Snyder, coordinadora de proyectos para Landscapes. Trabaja en campos de acción, recluta y entrena a los científicos, ciudadanos científicos que vamos a mencionar mucho. Con esto, ahora sí, vamos a pasarle la palabra a los panelistas, empezando por Matthew Clark o Matt. Okay. Good evening, everybody. Buenas tardes a todos, buenas noches. See my slides okay? Pregunta si podemos ver bien sus pantallas. Yeah, thank you. Okay. Hi, good evening. Hey, thank you for having us. Sonoma Gracias Land por Trust. tenernos a nosotros, escucharnos. Sonoma Land Trust right at the get-go here A because Sonoma Land Trust right from the beginning. nos han ayudado desde el principio de nuestro proyecto, And so it's been many years in the works here. desde el 2017, que hay varios años, To land, que hay and putting up- acceso a las tierras we'll be talking about. y también a promover las grabaciones, que es lo que vamos a estar hablando, a colocar esos dispositivos. Y dice que esto es también un voluntariado que se hace a través de lo que decíamos científicos, ciudadanos científicos, que es un proyecto formado por científicos amateurs y voluntarios y miembros de la comunidad. Está mencionando las organizaciones. Dice que las preliminares, los resultados de este programa, que este proyecto de científicos, y es lo que van a estar explicándonos en este sistema a un nivel superior. Soundscapes to Landscapes, cuando vean S2L, es paisajes sonoros de paisajes visuales. Es específicamente uno de los proyectos involucrados, como dijimos, a través de los voluntarios, y David es uno de ellos. Otro de los proyectos que es muy colaborativo. Involucra a los voluntarios, como dijimos, científicos, ciudadanos científicos, a través de las, están hablando de las agencias como Pepperwood, Audubon, otras agencias, A y G. Es toda la parte colaborativa. Esta parte es científica. Trabajamos una pieza que es muy importante, que está avalada por la NASA en apoyo para escribir este papel, ¿no? Este proyecto grande. Vamos a comenzar. La motivación más grande entre lo que es el paisaje sonoro y visual es la gran crisis en diversidad que existe. En este proyecto vamos a enfocarnos especialmente en aves, pájaros. La población definimos que solamente en Norteamérica
La población bajó el 30% desde 1970. Así que venimos perdiendo especies globalmente, pero también en esta zona, estadísticamente 30% en extinción. Esto afecta a distintas especies, vamos a hablar de pájaros, distintas aves, pero monitoreando y la ciencia de ver cómo cambia la biodiversidad, cómo afecta su hábito, los cambios climáticos. Y todo esto se basa en datos de campo de observación, la recolección de datos de biodiversidad. Esto es muy importante coleccionar estos datos porque nosotros salimos, escuchamos estas aves, analizamos, las marcamos los datos, a lo mejor en un papel, a veces salimos 10, 15 minutos y hacemos lo que sería una observación, ¿no? Una recolección de muestra de datos. Dice que es bastante limitada la experiencia que hay para este tipo de datos. Explicaba recién lo difícil de la logística. La cantidad de gente que puede haber disponible para hacer esto, que sepa del tema, ¿no? Y luego hay mucha gente en la comunidad que por supuesto ama los pájaros, hoy son grandes conocedores que pueden identificar. Y es ahí a donde queremos poner el foco, ¿no? De los interesados en colaborar. Vamos a seguir buscando más datos en el suelo globalmente, a nivel satelital. Vamos a ver los cambios en la biodiversidad. Y dice, lo hacemos a través de lo que sería sensores remotos, a través de satélites o a través de aéreos o drones, aviones, cubre grandes espacios o áreas y se enfoca en generan datos, pueden hacer mapas y constantemente, recurrentemente está haciendo remotamente una información de relevo sobre los hábitats sensoriales satelitales. Muchas veces eso no es reconocido en la ciencia, pero entonces esto es una manera nuestra de mostrarles que hay una nueva metodología científica de recolectar datos. Esto nos lleva a lo que es la solución, que tiene que ver con nuevas tecnologías que estamos aplicando en estos proyectos. Uno es que es científico, se hace como se ve como una plaqueta, pero se llama Audio Mod, que graba sonidos. Y luego lo hacemos a través de un análisis acústico que representa sonidos a través de imágenes y registramos la vocalización de ciertas especies de aves, de pájaros, y usamos lo que es la inteligencia artificial y usamos esa tecnología para determinar los sonidos de determinadas especies específicamente, ¿no? Esto se hace de manera animada. Una vez que tenemos estos datos, desde cada ubicación, lo podemos hacer, conectarlo remotamente a través de mapas con, como decíamos, sensores satelitales. Ahí se puede estudiar específicamente dónde se ubican estas especies. Aquí les di como un paneo general de lo que estamos hablando, pero mis compañeros van a darles un poquito más de profundidad de la información de las especies y todo esto vamos a volver luego para decirles hacia dónde vamos combinados en esto. Entonces ahora vamos a pasarle la palabra a Rose. ¿En qué se componen estos paisajes sonoros? ¿Qué quiere decir un paisaje sonoro o auditivo? ¿En qué consiste? Contiene todos los sonidos en el entorno. Esto puede incluir sonidos de animales, insectos, se llama biofonía. Después tenemos lo que sería la geofonía, que es el viento, la lluvia, las aguas. Luego tenemos la antrofonía, que son árboles, aviones, voces humanas, tráfico, puede ser autos.
carros. Y en el último sería el silencio. Aquí es donde hay totalmente y absoluto silencio en algún momento del tiempo de los estudios, ¿no? Que estábamos hablando antes. Next slide. So our project mostly focused on Nuestro identifying proyecto se basa específicamente en identificar distintas aves, las distintas especies, aunque tenemos distintas categorías de sonido, ¿no? Pero ahora solo queremos que se tomen un momento para escuchar un ejemplo de sonido, de paisaje sonoro o auditivo. Es sobre aves, así que van a escuchar muchos aves. If there are any avid birders out there, definitely take a Si close son look. algunos experimentados en aves, a ver si pueden identificar alguna especie específica. All right, so we heard a lot happening in that really short Escuchamos bastante en ese video, en ese audio corto. Si se perdieron algunos, no se sientan mal. Están unos que se llaman aguiluchos de pecho rojo, otros son mosqueteros del Pacífico, la paloma de planicie o huislota común, le dicen en México también, el vireo de gorra parda, carbonero de lomo castaño y el piranga capucha roja o tángara carirroja, le dicen también. Ahora vamos a escuchar lo mismo que escuchamos recién, pero vamos a agregar vamos a usar lo visual, componente visual, para escuchar, y eso se llama espectrograma, para poder ver cómo coincide lo visual, los dibujos, los colores con los sonidos. Esta representación en este espectrograma es lo que usamos para identificar, según el sonido, dónde están las aves. Por ahora escuchemos y miremos. Great. So you can see that by combining the visual with the audio, we now have even more information to use to identify species and other sounds. Como pueden ver, combinando el sonido con el audio, es una manera que pueden ver cómo. So as Matt sort of briefly mentioned, Soundscapes Como to Landscapes mencionó brevemente Matt, is strongly a citizen science-oriented es project. muy fuerte para integrar en el proyecto en base a los que decíamos los ciudadanos científicos. En este campo de trabajo, que mayormente se hace por los científicos, ciudadanos científicos, que son, como dijimos, miembros de la comunidad, voluntarios, dueños de tierras, estudiantes de universidades o colleges, que completen internships para créditos de académicos. For allowing us to place recorders on their property. Y sobre todo agradecerle a los dueños de tierras que permiten colocación de estos dispositivos. Este dispositivo se llama AudioMod, que es como una, ¿cómo se dice el mod? Es el, And these were hung in these simple. espérenme un segundo, que es como es pequeño, como lo pueden ver en la foto verde, y entra, si miran bien a la derecha, va dentro de una bolsita Ziploc.
deployed them at each site for y 3 to 4 permiten colocarlos por 3, 4 días durante la época de apareamiento de las aves y se graba por 10 minutos. And so about 90% of Sonoma Más o County, menos el 90% del estudio sobre we did el use condado de Sonomo kind of a two-pronged approach to getting some broad utilizamos dos, county to make dis- sure we really dos get alcances, dos tipos diferentes de alcance, dos enfoques And we direccionales para with conseguir una this method cobertura called the mail espacial. We shipped packages with the Dice audio que log enviaron los and paquetes instructions con to estas volunteers. instrucciones y audiologs. Tienen dos enfoques, dos metodologías de despliegue. Uno es por correo y otro es por voluntarios. Cuando se los mandan por correo, se los mandan a los dueños de las tierras, y la segunda opción es mandar a los voluntarios para que puedan pedir permiso y colocar y utilizar estos dispositivos. Y a lo mejor llevó un poquito más de investigación y recursos, pero fue crítico en cuanto a las franjas, a la falta, a la disparidad geográfica que había, y que era, entonces este método de dos enfoques direccionales fue muy efectivo. Y dice ahora Rose que le pasa la palabra al doctor Leo, And so what was el doctor Leo Salas. Entonces, ¿cuál fue el esfuerzo? ¿Cuánto muestreo se consigue? En el mapa pueden ver varios distintos tonos grises que se convierten en azules. Eso es un mapa de condado de Sonoma exclusivo. Los colores indican la cobertura de la tierra, las pasturas, los diferentes suelos. Pueden ver los amarillos o marrones según donde hay. Cada uno de esos colores grises son donde hay servicios o dispositivos, y en el gráfico arriba pueden ver que teníamos 1,286 sitios donde levantar los datos, ¿no? Los puntos azules es porque cuando estos se superponen, se vuelve más alto y el color cambia de gris, entonces a azul. Y en un segundo vamos a seguir explicando un poco mejor esto. Y ahora vamos a ir a las barras de la izquierda, como la verde, que muestra según el año, según cada año, cuántas barras, cuántas áreas sirvieron o estudiaron. Como pueden ver, 2017, 100 y pico, hasta la parte de 2021. Miren qué alto está esa barra, porque pudimos salir a ver si esto funcionaba. Como que hubo un pico de lanzamiento del método, ¿no?, que están utilizando, que están explicando. Hablaron con la Universidad de Sonoma State, del estado de Sonoma, y pudimos expandir este prototipo por 2 años. Por eso ven el número entre el 19 y el 21, pero del 19 al 20 fue más bajo. Y dice que el 2018, perdón, al 2019, el área de Mark West, perdón. Dice que empezaron en 2019, que hicieron casi 400 relevamientos. Luego, 2020, estábamos listos. Otra vez habíamos hecho un contacto con todos. Rose hizo un trabajo amplio y vino la pandemia. Y tuvimos que volver a ver cómo coleccionar datos desde 200 lugares, o sea que por eso baja el número. Pero el año pasado, el 2021, otra vez implementando protocolos de seguridad, no estar en el mismo auto, tener máscaras, mantener distancia social. Volvimos a casi lo que sería un poquito más de la implementación normal, y tocamos el punto más alto de casi 500 lugares o sitios.
That's the graph. ¿Cómo the- se pasa esto a minutos? Eso pasa con el color, la barra de color azul. Entonces ahí pueden ver the first 2 years, we collected los around primeros años, coleccionamos 5,000 minutes. And sí, 75.000 more, horas we managed to collect, y en nearly total 50,000 minutes. fueron 748.500 minutos. Where, machines get to help. Acá es donde la maquinaria o la tecnología nos viene de ayuda, Listen to these recordings and annotate, but porque sería imposible de manera manual hacerlo, ¿no? so then, what we did, and it's, Lo que hicimos, David comes to, acá es donde David viene a presentar en un segundo, also seek the help es, of citizen scientists and y using también dice, reconoce, por supuesto, la ayuda de los ciudadanos científicos, que son personas que ayudaron y a entrenar y a utilizar, cómo entrenar y utilizar esos dispositivos y poner estos datos en una máquina, en un sistema de computación con un logaritmo. Entonces, ahora nos va a explicar David cómo entra lo que es la inteligencia artificial en juego. Estamos esperando a ver si tiene problemas de conexión. So now we have a wealth of recordings. Entonces, dice, tenemos varias grabaciones que se graban y que se almacenan como en un lugar que se llama Arbimon. Es como una nube de grabaciones, como una herramienta, una caja de herramientas para poder extraer información desde las partes individuales. Pudimos hacerlo para procesar e entender los datos. Teníamos datos con vocalizaciones, anotando, identificando patrones. Esta es una grabación de 1 minuto, como explicó antes Rose, con una frecuencia en color. Y aquí pueden ver las vocalizaciones están en verde, la otra especie está en gris. Y ahí indica qué presencia de qué especie está presente, ¿no? Entonces podemos ver este espectrogram y ver rápidamente, de manera rápida, qué especie es la que está generando el sonido. Ahora voy a seguir explicando un poquito más lo que seleccionamos una muestreo o una plantilla de las grabaciones sensoriales a través de estos modelos o hicimos unas plantillas y dice que entonces la computadora devolvía algunos de unos cuantos patrones o planillas. Acá pueden ver dónde estaba presente el sí o no. Por ejemplo, el gorrión de corona o cuello blanco. Aquí pueden ver el canto o la representación visual de este gorrión de corona o cuello blanco. Pueden ver la presencia, los que están confirmados. Y se parecen al patrón, tienen un patrón como pueden ver. Y luego marcamos las ausencias porque no reflejaban ese formato o plantilla. Ven que son diferentes, son como grupos, son como... Entonces, esto es algo científico que se marca en un análisis científico, ¿no? Esto es algo que todos hacemos y hemos revisado, ahondado mucho en esta información, verificando estos audios. Perdón, no audios, son los que tienen audio con videos, ¿no? Lower right corner, where folks came to Point Blue headquarters. Acá pueden ver la foto de que vinieron a los headquarters, a las oficinas principales donde ellos están, los ciudadanos científicos, como dijimos, avalados por la NASA. No solo brindaron la experiencia de conocimiento. Muchos nunca habían identificado el llamado o los cantos de aves
diversity among y participants, which otros was, trajeron mucha diversidad y participación. for me, working with the Para spectrograms. mí, trabajando con los espectrogramas estos, creo que fue maravilloso, innovador, entender cómo funciona el canto o llamado de las aves, ¿no? To participate. Y This turned permitía que sea Zoom really a distancia, ¿no? O también que mucha gente pueda participar a distancia y tuvimos mejor alcance. Eso fue lo bueno de la pandemia, ¿no? Otro esfuerzo fue la validación de oro, dice, donde tuvimos al menos 10 tipos de especies. randomly selected set of recordings for Y luego testing. seleccionamos aleatoriamente sonidos diferentes para identificar esos sonidos. Esta validación que se hicieron a través de expertos, that we undertook. So, many ways of using computers to analyze muchas bird sound. maneras de utilizar computadoras para estos modelos de distribución, ¿no? To the more complex artificial intelligence. Trajeron las técnicas de conjunto de modelos de aprendizaje de máquinas, quiere decir. Thanks, David. And we're coming back to David. Before I talk about this, a shout Antes de pasar a hablar sobre esto, le dice el doctor Salas, va a mencionar a un experto del proyecto, a Tiffany. This slide has a lot of stuff in there. Esta tiene bastante información. Voy a decir eso. Lo que escuchamos mucho en estos días es la inteligencia artificial que está en todos lados. Lo que nos dice es entrenar a la computadora a poder identificar y ver cosas e imágenes. Entonces, si vas a manejar un auto, el auto tiene que saber si hay una bicicleta o la maquinaria, perdón, la inteligencia artificial tiene que detectar los objetos y saber esquivarlos o hacer algo. Entrenar una máquina, identificar objetos, es bastante arduo, un trabajo muy arduo, y por eso necesitamos mucha información. Y lo que explicó David es muy importante. Digamos que la máquina, como pueden ver aquí abajo, ciertas imágenes, podemos ver lo que sería la antrofonía, la biofonía y el silencio, y también algunos espectrogramas de algunos cantos específicos de pájaros, ¿no? De aves. Y esos clips son los que usamos para entrenar la máquina o para almacenar en la máquina. Usamos estos modelos. Usamos lo que se dice CNN, que es un modelo network neural convolucional a través de las empresas como Google. Hacen un entrenamiento de millones y millones de imágenes para asegurarnos que la máquina pudiera identificar formas. Tomamos ese modelo y lo implantamos con pictogramas con sonidos. Birders have heard of Sinocanto, I'm sure. And what that does is allows us to train the machine to say, Él ahora hey, está explicando lo que es el senocanto, que yo no estoy muy segura cómo no se puede traducir eso, pero tiene una forma que la máquina puede identificar. Esa forma en un espectro de sonido. Identifica. Entonces queremos. So the machine sees a spectrogram and sees that pattern and La says, máquina ve el espectrograma, ve un patrón y ven, esto es el canto de un gorrión de pecho o cuello blanco. Entonces, lo que hacemos es entrenar a la inteligencia artificial a escanear estas imágenes que le van a determinar, a decir, esto, aquí es donde habita esta especie o tal otra, según los patrones. Entonces, ¿cómo funciona esta inteligencia artificial de detectar las aves, no? Funciona, cuando entrenamos la máquina, le damos un clip. Esto es lo que David y los ciudadanos científicos y todos hacemos.
identificar. I'm feeding you a Okay. white crown sparrow, or in this Te case, voy a hummingbird. dar el canto y el sonograma de el gorrión de pecho blanco coronado. CNNs use Entonces, estos different scalings. networks o modelos de convolucional neural los rompe entre pequeños partes y generan estos distintos niveles escondidos. Generan muchísimas opciones, perdonen, la terminología es muy técnica. Eventualmente, hace como un pequeño nudo que genera que la imagen, y se va como ajustando esa imagen a esos parámetros, y luego sale lo que sería un resultado o una fase, una capa de salida más precisa y más reducida, mucho más manejable, explica. Y esas ondas o esa combinación es lo que la máquina dice, ahora lo podemos clasificar y podemos determinar si es como está ahí, dice un perro, un ave o un gato. Entonces, lo que más hacemos que la máquina se afine, por así decirlo, aquí hay otra imagen, dime qué es o sea, le dices a la máquina, aquí tienes otra imagen, a ver qué es lo que ves. Y, por ejemplo, va a tener la imagen de un colibrí, dice, y qué chances tiene que el 92% le va a arrojar de que sea un ave, 21% un perro y 7% un auto. Entonces nosotros lo que queremos es ver qué especie de ave detecta y no solo en general aves. Y poder distinguir lo que decíamos antes, lo que es la antrofonía, la biofonía, la geofonía y los momentos de silencio total. Estos modelos de entrenamiento, manejamos todas las horas que hablábamos antes de sonidos grabados. Algunos van a ser de más uso, de mayor, y los podemos filtrar, otras no tanto, dijo. Y ahí es donde hacemos la parte analítica. Y le pasamos la palabra a David para que les dé un ejemplo This slide summarizes específico. Esto muestra resultados de una de las propiedades donde establecimos en Glen Ellen. Estos son gráficos de los que los permitieron entrar a sus tierras en 2019, luego de los incendios NANS. Y vamos a hablar de que estos resultados son preliminares. A la izquierda muestra las tierras y las superficies y las ubicaciones que nos dicen que mayormente eran suelos duros o bosques. La parte a la derecha muestra las especies comparado con el promedio del condado de Sonoma. Ahí pueden ver en la línea oscura y pueden ver las distintas diversidades en el condado de las especies que estábamos viendo. No son todas, son 10 tipos de especies. On the next slide, en la próxima pantalla vamos vamos a ver estas 10 especies más frecuentemente detectadas por las computadoras en cada lugar, según el tiempo del día, dependiendo de las horas, y muestra las horas de detección. Como pueden ver, hay una gran variedad según el lugar, también por la orden del día, y cambia según la locación. Pero déjenme explicarles algo. I bird a lot at Sonoma Valley Regional Park, which is more or less across Highway 12 from Dice que está explicando más o menos ahora sobre la parte donde se estudió mejor, que es por el Highway 12, la autopista 12. En el 2017, mira el gráfico que señala, miran la cantidad de niveles que están bastante como
que no se detectó vacíos. Está hablando específicamente ahora sobre el azulillo lapislázuli, que es una especie de ave que ahora se enfoca específicamente en ejemplo. Antes estaban mucho por todos lados At Glen Oaks, and y from que that, eso I pasaba en Glen Oaks. infer, I guess, that Lazuli bunting seems to like burned over areas and occupy those preferentially after a Y fire. que hicieron después de los incendios una preferencia de locación, de ubicación. Entonces esto lo arrojó el estudio. En este gráfico muestra a las horas en que se registraron los sonidos, Biophony, como dijimos, antrofonía, biofonía, geofonía y el silencio. El azul, la línea azul, muestra los silencios a la noche y a medida que amanecían podían detectar una caída, luego subía en un índice muy alto en la línea amarilla, algo que lo que le dicen el coro del amanecer. La biofonía continúa a lo largo del día, tiene una baja y vuelve a subir un poquito al atardecer. Abajo acuérdense que están los horarios y luego la antrofonía muestra lo que es el sonido del tráfico. Acuérdense que era el sonido de autos, de aviones. Y la línea verde es la geofonía. A las 3 de la tarde sería el pico de esa línea. Con esto le paso de nuevo la palabra a Matt. All right, thank you, David and Rose and Leo. Okay, so I'm back to talk about Le agradece. Aquí es donde nos preguntamos cuáles son los próximos pasos del proyecto. Vamos a ahondar un poquito, a hablar de nuevas tecnologías que la NASA está haciendo prototipos y cómo hacemos esta aplicación en el proyecto. Recuerden, esto tiene fondos o está fundado por la NASA y tiene que tener conservación, pero ahora tienen también una gran parte de observación en la organización. Ahora están ocupados con otros proyectos científicos, pero también tienen un enfoque no solo en otros planetas o otros lugares, sino también como Marte, sino también en el planeta Tierra, en cómo afecta el cambio climático. Entonces, una manera innovadora es un módulo que es un modelo de distribución de especies y que se llama un el ecosistema global, una investigación dinámica de ecosistemas globales, GEDI. Este sensor tiene un láser, es un láser espacial que envía desde el sensor, no lo van a ver, no es visible a los ojos humanos. Lo que ve, ahí está marcando un espacio de vegetación, medide las alturas de las vegetaciones, los distintos niveles a través de ese rayo y hace como un escaneo global. Y aquí pueden ver en este gráfico, imagínense tener esas columnas de información donde la vegetación más alta está y tenemos este perfil, el terráneo, y luego ven unas bandas que representan donde hay más follaje. Pueden ver que hay mayor follaje arriba y no tanto. Aquí hay pequeños árboles más bajos. Y aquí en estos otros muestran verticalmente dónde la vegetación está. Dónde es la altura máxima, dónde es más denso. Todo esto es muy interesante porque es una información de un escaneo diseñado para, y volviendo, hay muchos estudios en cuanto a la diversidad de los aves, la estructura de la vegetación y distintos componentes naturales del hábitat.
And so we're excited to use these data to get Entonces information. estamos muy emocionados de usar este dato de sensor lineal satelital, que es un nuevo producto que se llama GEDI. El próximo es que la NASA tiene un nuevo satélite que se llama geológica y biológica, superficie biológica y geológica. Call these things spectral signatures. So you can get Llamamos a estos señales de espectro que genera un gráfico que se ve así como está señalando él. But then there's near infrared and we call shortwave infrared out Hay here. sensores infrarrojos, se ve. Son un espectro electromagnético que también no lo vemos, solamente la NASA lo puede ver, sabe dónde pone. You can use them to estimate basically the chemistry of the surface materials. Puede Ecosystems and mostrar los agriculture. ecosistemas, las distintas agriculturas, las zonas costales, de las costas, zonas de nieve y hielo, mapas minerales también. Things like water, Puede existir mapas de nitrógeno con niveles de agua y hídricos serían. Y esto genera muchos recursos para el hábitat de las especies. Entonces ya tenemos un papel de distribución, un buen proyecto. Esto se llama SDM, que es un modelo de distribución de especies. Producimos estos mapas según las especies con una estructura con distintos algoritmos que van a explicar, que hacen distintas predicciones y nosotros los vamos evaluando para tener predicciones finales. Y muestra estos mapas espaciales para ver las distintas medidas desde el espacio. En algunos, como en el data that was collected from an airplane that NASA flew for us. So we can kind of simulate what this satellite imagery is going to look like. And this is an example. Dice que según lo que es la señal que es del satélite, ellos lo pueden ajustar para que sea ajustado utilizando este sistema metodológico de SDM desde lo que es el paisaje sonoro al paisaje visual. También de cómo la vegetación se puede ver más verde o no, dependiendo de la temporada, si es verano o distintas épocas del año. Y eso también se relaciona a la diversidad, habla de las temporadas, el hábitat. Y luego tienen lo que serían, lo que arroja la vegetación de altura con estructuras. Entonces podemos combinar todos estos niveles y predecir como un mapa de dónde están las diferentes especies. Aquí hicimos uno de los estudios preliminares, arroja datos que se obtuvo de un avión y luego tuvimos también datos desde el espacio. Y aquí es un ejemplo según las diferentes especies de aves, con ese nuevo dato que hablábamos, estimulando esa metodología, ¿no? de la probabilidad de ocurrencia. Más amarillo es más alto, más azul es menos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el rascador ojirrojo, spotted owl, mejor mantener estos nombres más técnicos, pero donde es más probable que estén bien o no, según, como dijo él, el color. Esto sirve para la conservación de la diversidad de los aves. Podemos hacer un mapa que predice dónde creemos que ocurren o se ubican estas especies. Lo ponemos en un mapa llevando un nivel sobre otro, como ubicando las distintas especies. Aquí habla de especies
Donde está morado hay 43 especies, donde está azul dice 12 especies. Acuérdense, esto es preliminar, es un prototipo de un mapa y dice que este mapa de Collins muestra en morado alto en la zona de Sebastopol, algunas partes agriculturales, que hay mucha diversidad, y luego no tanto en la parte en las coníferas que está señalando ahora, y es bastante mucho menos en la parte sur. Dice que no tienen dos especies específicas que son las que probablemente estuvieran ahí, pero ellos no tienen esas, no las están contando, por eso aparecen como que no hay. Esto sería un objetivo, esto es lo que vamos a estar mostrando, porque dijo, esto es el prototipo, de ver dónde están las franjas de diversidad, donde no hay tanta protección. Y eso va a ser interesante para conseguir la línea esa de análisis. Ese es el objetivo. Y con el proyecto como lo diseñamos, se utiliza los datos de sensores dinámicos, más los que están el trabajo práctico en el campo, o sea, yendo a recolectar los datos que explicábamos al principio. Y esto cambia, por ejemplo, cuando aparecen incendios o cambios climáticos, entonces hay que actualizar los mapas. Entonces es un enfoque de monitoreo que va a llevar tiempo y que necesitamos siempre más datos desde los lugares físicamente hablando y también remotamente o aeroespacial. Esta es la última, estamos abiertos a responder preguntas. Estamos lanzando este papel tan importante, coleccionar este proyecto tan importante. Vamos a publicar los papeles, los van a encontrar en nuestra cuenta de Twitter o en nuestra página de internet. En Twitter les va a dar gran amplitud de datos de cómo coleccionamos, son muchas horas, dice que son 8.390 horas que pusieron los ciudadanos científicos, mucha gente que ayudó para que este proyecto sea exitoso. Si están interesados en participar, vamos a estar teniendo una pequeña campaña en primavera. Si quieren ir a la página de internet, se registran y ahí les vamos a dar. Vamos a pasar a las preguntas. Thank you, Matt, Leo, David, and Rose for sharing your research. Bueno, le agradecemos muchísimo por toda esta información fascinante, dice Melina, que es muy inspirador en todo lo que está pasando en el condado de Sonoma. Gracias a todos también los que vinieron y participan. Vamos a estar respondiendo a la pregunta a los que se quieran quedar, pero los que tengan que irse, por si se tienen que ir, antes de irse, que sepan que nos sigan en nuestras páginas de internet. Pueden ver también en nuestras páginas de internet presentaciones anteriores, están en los dos idiomas. También las tenemos en nuestra página de internet de Sonoma Land Trust. Y también los invitamos a los próximos talleres que están viniendo. Como saben, es una organización sin fines de lucro, lo cual quiere decir que nosotros nos sostenemos gracias a los fondos, las donaciones.
Así que si pueden hoy hacer donación y ayudar y apoyar y proteger las tierras, si lo quieren hacer, lo pueden hacer en internet, a través de la página de internet de Sonoma Land Trust. Y hay un botón que dice para donar. Dice que muchas gracias. En estos tiempos apreciamos mucho a todos los que apoyen. Ahora podemos ir a las preguntas y respuestas. Como recordatorio, si quieren enviar una pregunta, es donde dice Q&A, si lo tienen en inglés, o preguntas y respuestas en español. Y le vamos a pedir a los panelistas que respondan sus preguntas. A ver, si están duplicadas las preguntas, acuérdense que van a responder solo una. La primera, que los aves generan distintos sonidos distintivos. Por ejemplo, el vuelo, el sonido del vuelo. Preguntan si lo consiguen esto, si consideran que esto es de uso, es útil para los sonidos. David dice que sí, por supuesto los notamos y escuchábamos diferentes cosas de sonidos, pero los sonidos que más enfocábamos era vocalización de algún tipo. Era un llamado o porque era lo más frecuente y era lo que podíamos, con lo que podíamos trabajar. Solo podíamos limitar los sonidos de vocalización, explica, para poder trabajar con un modelo. What was the question before that one, Melina? Hay una pregunta antes de esa. There was a question before that one. Había una pregunta antes de esa. About if we are collaborating with Cornell. Si estamos colaborando con Cornell. Dice que es un gran programa. El tamaño de la información y datos es de calidad y esencial para la tarea. Y dice que Point Blue tiene mucha colaboración con y que tienen una aplicación para identificar sonidos de aves. Tengo que aclarar que ese tipo de aplicación tiene como un pequeño truco que tienen que activar su GPS para que sepan dónde están. Y luego lo filtra y dice, más o menos sabemos qué aves hay en esa zona. Eso ayuda a la predicción de detección de la vocalización del sonido. La probamos, dice el doctor Salas, a través del network ese que utilizaron CNN. Y se obtienen resultados diferentes. Pero cada vez que tenemos la oportunidad, colaboramos, hacemos preguntas de ellos y pedimos, sí, trabajamos con ellos, pero también hicieron su estudio paralelo y dice que tiene como un pequeño truco. I could jump in on that one. So I mentioned that we're having a kind of limited field campaign this spring, and that campaign is really targeting Está explicando Matt sobre una campaña que tiene de objetivo ciertos aves, sonidos, y que cambió a través del cómo se vieron impactados según los incendios. Entonces la campaña del 2021 tenía ya bastantes datos científicos. En esta primavera vamos a tener como objetivo un poco más. Vamos a ir por tercera vez a un lugar, lo cual va a arrojar unos datos más precisos o diferentes, pero vamos a ver. Y luego, cuando aparece así algún evento como un incendio, tenemos que volver a evaluar porque la situación cambia, lo cual es oportuno para la ciencia, porque ellos lo empezaron inclusive antes del 2017, pero es una de los incendios del 2017, pero es una de las cosas que tiene que adaptarse. Esto se llama experimento natural. Explicaron. ¿Cuáles son los parámetros
que influencian a los aves You wanna- I can speak from what I know, but según la relación de biodiversidad. will also please jump in. Va a responder el doctor Matt Salas, pero mentioned pide some of the most ayuda. important ones, for sure. Dice que Matt hizo una explicación bastante de lo más importante. Es una estructura según el tipo de vegetación, tipo de estructura geográfica. Covariates, and this Y is cuando something that is esperamos a ver important that cómo afecta el clima, también Matt West puede Coast decir is cómo more important, right? But so that question is, well, yes, what type esa of pregunta es cover is there? sí, lo que hay que cubrir en la tierra está ahí Maybe some of the things become important. y algunas cosas son más importantes que otras, por supuesto. David también puede acotar algo por la parte que el componente climático es muy importante. Como mostré en el análisis preliminar de lo que publicamos, tienen, por ejemplo, aspectos como precipitaciones, temperaturas, variables de temperatura. Y eso pasa a ser algo muy importante en esos modelos. Y afecta a ciertas especies, por ejemplo, las que habitan en coníferos, porque necesitan estructura. Y a un espectro más amplio se habla de cómo el clima afecta el hábitat, ¿no? Y eso pasa con la distribución de otros modelos también, que no fue de sorpresa, dice Matt. Thank you. Let's see here. Here's another question. Otra Have you pregunta. seen any changes Si han visto algunos during cambios COVID? en los paisajes sonoros durante las épocas de COVID y durante las tormentas de invierno? Gran pregunta. No sé si hay cambios, va a ser en el tipo de los sonidos de silencio total que él decía, o por ejemplo, que hubo menos cantidad de vehículos que transitaban. So Colin Quinn, our PhD student, has a paper that's just about to be published, just got back from revision. Dice que está explicando, hay un papel que va a salir publicado para revisión de otras personas que empezaron a contemplar esta pregunta, la antrofonía durante el COVID, pero era difícil porque con todos los otros factores que habían en ese instante, la distancia de las carreteras, cambiamos los tipos de dispositivos de grabación. Entonces, sé que es una buena pregunta y han surgido otros papeles de cómo afectó los paisajes sonoros, como explicábamos antes, en la pandemia. Pero por ejemplo, en la primavera del 2021 las cosas estaban, la situación estaba muy callada, dice, muy más silenciada. Y sí, hay algo, pero creo que tiene más impacto, un cambio más drástico los incendios. Si hay datos preliminares que puedan compartir antes de los incendios. Dice que no, que todavía no. Está tratando de pensar. Porque explican otra vez ese papel que está, ese publicado que está, es un análisis de cambios. Entonces sería son todos colectivos, pero son 10 datos científicos que van a ser publicados. Entonces los miran los tienen que ver entre pares. Si hay alguien que se quiere involucrar científicamente para colaborar, abarca lo que sería el cambio climático de ciencia. Preguntan si coleccionan sonidos de aves en el condado de Sonoma.
y cuáles son las especies que se enfocan. I think that's Sonoma County. Y en el condado de Sonoma es la referencia, explica David, y la respuesta es también sí. Mayormente en el condado de Sonoma hubo algunas ubicaciones, locaciones en Marín y en Mendocino. Hasta Shasta han ido, dice Matt. In terms of the species that we decided to focus on, it En really cuanto has a cuáles son las especies, tiene que ver con las que nosotros podíamos tener resultados a través de la máquina, qué sonidos son particulares de ciertas especies que podían funcionar para la máquina de inteligencia artificial y a través de eso continuar trabajando. Otras especies funcionan mejor que otras. Algunos sonidos son más claras. Hay otros aves que tienen como cantos más complicados de vocalización y son difíciles de elegir uno porque hacen como un sonido muy específico, una nota muy específica. Entonces esa es la manera que trabajamos con ese gorrión, ¿no? Ese tipo de gorrión. Dice que ciertas vocalizaciones de aves funcionan mejor que otras. We have another question here. Have any policymakers expressed interest in using your data to inform their legislation? Alguien preguntó sobre alguien usando datos sobre para legislaciones. No, I would say that the data that informs policy comes further downriver. Los datos que generan políticas es algo que Matt empieza a ver cambios, cómo se ven impactados en los incendios, cambios geográficos, si son únicos y especiales como para poder grabarlos. Es algo que vamos a hacer, vamos a hablarlo, pero hemos llegado hasta aquí, hemos encontrado esto, podemos hacer algo al respecto. Eso es hasta donde ahora podemos ir. Acá el valor de la ciencia acá es cómo cambias las cosas y todos esperamos en llegar ahí. Un poquito de lo que tenemos que recordar es que diseñamos este proyecto con una perspectiva que tratamos de mantener, que obviamente se puede aplicar a otras regiones, pero se podría usar la tecnología para otros objetivos. Tenemos un objetivo with space-based assets. So I think, it's going to be science that contributes to the larger conversation. Dice que hay ciertas conversaciones que van a contribuir a la ciencia, que van a tener un alcance mayor del condado de Sonoma y al estado seguramente. Thank you. Another question is, have you correlated changing bird populations to our recent drought, both numerically and geographically? Sí, perdón, se me trabó la lengua. Si los cambios correlativos de las poblaciones de los aves son de Ay, se me cambió la pregunta, perdóneme. We have this great data set that comes from the USGS where they model precipitation and temperature on an annual basis. So Matt está explicando que tenían un modelo que tenía cómo afectaba la lluvia, el viento y otros factores, pero otra vez no tenemos un análisis planificado sobre algo particular. Sería genial, pero tenemos que mencionar, dice el doctor Salas, hay un año que sí detectamos datos, hay cosas que medimos,
que son similares año a año. I believe some of this Colin has found in the sound types. But yes, it's way. Distintos sonidos, pero es muy preliminar para decir algo específico al respecto de esa pregunta que, perdonen, no llegué a terminar. Ahora que tenemos los datos, dice Matt, que podemos trabajar en muchos otros aspectos. Y dice que, bueno, va a ser mucho más amplio más adelante y por ahí lleve más tiempo. Dice que al principio no empezaron con lo que sería la inteligencia artificial, esto surgió después, pero es muy emocionante para nosotros con ver cómo avanzamos con el uso de la tecnología. Thank you. Another question we have here is about algorithms. So for your algorithms, how did you ensure that they were accurate and not ¿Cómo confusing saben que sus algoritmos eran certeros y que no confundían las especies? And Buenas preguntas, dicen. we go back to that golden validation that David was. Dice, vamos a través de esa validación de oro So, o especial que hablábamos. to find this pattern. Cuando usamos ese base de, como archivo de la nube, filtra y busca cosas que suenan como ese. Entonces el modelo, como decimos, está preparado para esos patrones. Dice, tomamos esos ejemplos o muestras de esos modelos, patrones, y pedirle que prediga, y eso es lo que hace, y lo hace, eso es lo que hace, porque busca ese logaritmo, y lo que David hizo con otros expertos es escuchar a 600 minutos de grabaciones, lo cual es mucho, anotando cada vez que escuchaban un ave o lo que sería el que entrenamos a la máquina. Y escuché este pájaro en este segundo por segundo, durante esos 600 minutos. Luego se seleccionaron sonidos aleatorios que no tenían nada que ver y lo que testeamos otra vez. Y Unless Merlin has the GPS set in. explica la comparativa para ellos y para Merlin, que es el otro sistema de investigación que usan GPS. Y dice que es mucho más complejo, pero usamos esa información para generar un modelo de patrono. Vamos a tomar la probabilidad del logaritmo más alta, aunque sepamos que vamos a perder otras, como dijimos antes, ¿no? Las probabilidades que va a detectar el canto de pájaro, el sonido de un perro o de un gato. Acuérdense que el reporte es preliminar. Y dice que están trabajando para hacerlo todavía más restrictivo. Y dice que tiene que hacer la predicción de hacer 99% certa antes de decir que una especie se detectó. Ese es un aspecto. Y después de eso, usamos esas validaciones especiales de oro, como dice después de las correcciones de hecho. Ese pájaro seguramente estuvo cantando tantos minutos antes o después. Van a escuchar otras especies que viven con esos otros distintos tipos de especies. Fumamos una capa de corrección. Otra vez, esto todavía no está en los reportes. Los reportes tienen otros filtros lineales, pero vamos a ir ahí eventualmente.
Esto es universal y no es solo aves y detectar. Has this problem, and they try to make it so that it reaches a certain level to say, okay, you are not infected. So what Leo Dice que explained. se puede utilizar después esto para otros tipos de investigaciones. Es la clasificación después de la calificación. Sacar la predicción, ver los aspectos, escuchamos el ave antes, después, y eso ayuda. Dice que eso va a ser una innovación al momento de presentar el papel la publicación. Y va a ser interesante lo que salga de este proyecto. Si pueden reiterar qué es lo que van a hacer cuando terminen. Finally, we get these models, the spatial models, then there's all these conservation applications. Los modelos espaciales, dijo, y las conservaciones. Y podemos ver dónde las distintas especies están o no. Eso va a ser de buen conocimiento científico, cuáles son los factores de la biodiversidad a través de las tierras. Desde el aspecto conservador, vemos qué especies no están bien protegidas, cuáles están en peligro. Vi una pregunta sobre el centro de desarrollo, que podría ser un gran enfoque de colocar las placas, los dispositivos de sonido para detectar la biodiversidad. No solamente de aves, sino también otros animales. En la parte de Sonoma County Center. Después las prácticas de buenos hábitos de cultivo o tierras, de uso de tierras. Si tenemos control de expertos a grandes escalas, también podemos coleccionar datos, soluciones que incrementen en tierras que se trabajan, ¿no? Se desarrollan. Una organización en Marín que también está buscando ver eso. One other question we have tonight is, did you get any non-avian animal sounds on the recorders, either mammalian or insect? Dice que se encontraron otros animales, insectos, y sí, por supuesto que sí. Otros que no eran aves. Justamente excluía sonidos de insectos, mamales, vacas, por ejemplo. Eso entraba dentro de la bifonía. There's a dawn chorus and so forth, but that biophony graph that David showed was really, it was amphibians and everything that was vocalizing. Claro, entonces dice que la parte de biofonía lo interesante era que mezclaban eso, pero lo que ellos detectaban era la especie de ave. Puedes ver cosas de las cosas que por ahí no escuchas. Ahora dice David que él vio no sé qué especie o animal, y pueden ver el espectro, que hay cosas que están pasando después de las 8 hasta las 12 de la noche. Hay algunas vocalizaciones que tienen un alcance hasta las 2 de la mañana inclusive, pero hay otras que se vocalizan apenas después de las 10. Los podíamos ver, pero no los podíamos escuchar y no los podíamos identificar qué eran. Eso fue bastante como típico.
that we just don't know exactly, but they definitely had a pattern looking like insects. Pero But- explica que había un patrón, que algunas vocalizaciones, muchas vacas, dice, muchas, muchos perros que ladraban, habían gallos, People talking. Yeah, A baby crying that sounded like, what was the bird that it sounded yeah, like? mountain quail. Mountain quails. Yeah, había como una paloma we're called mountain quail, so. o algo que le llamaron mountain quail, como una perdiz, creo que es. Algo que tenía como una identificación rara, ¿no? O clasificación. The audio moss could actually go up to the frequencies where you could Y dice que el sonido de este dispositivo puede ir hasta cierto nivel de captar sonido. in our data. Entonces no detecta ciertas cosas. Yeah, they were fascinating. I mean, there's all kinds of stuff going on, and we really. Dice que había muchas cosas que pasaban. Tratábamos de no distraernos y enfocarnos en poder detectar estas 50 especies de aves. Sounds like it kept you on your toes. Oh, boy. Eso lo mantuvo bastante ocupado, dice. So we have another question about location. Una pregunta con la ubicación en Sonado de Conoma. Si hay otros lugares donde les gustaría colocar estos dispositivos, grabadores que no han podido. We still have some gaps, honestly. Todavía tenemos algunas northwest of the como campaign and espacios en el noroeste. Hay grandes franjas de tierras privadas que intentamos. Rose hizo un gran trabajo de mandar cartas y correos, ver si querían participar, y solo conseguimos muy pocas respuestas. Con esos esfuerzos, desde el enfoque de nosotros les enviamos un dispositivo, ustedes lo colocan y luego lo envían, tuvimos poca respuesta en esas zonas. A mí me gustaría ver más datos de Gualala, del río de Gualala, dice el doctor Salas. I think we need more, also in general, we need more agriculture and urban. También necesitamos, nos enfocamos en Sonoma, pero hay otros enfoques para evaluar. Explica que esto es un proyecto del condado, que podríamos usar más también viñedos. Can you elaborate a little bit more on that, Matt, regarding Le pregunta si puede ahondar un poco más al respecto de eso, de tierras agriculturas. El análisis principal es ese proyecto, eso que están publicando, Colin, que lo están mencionando siempre, es esa publicación que está por salir con resultados de distintos prototipos de tierra en zonas urbanas. Tienen mucho más tráfico, pero tienen otras señales de biofonía, y eso fue de sorpresa. Sí, salís de tu casa y escuchas aves. Llevas a los chicos a la escuela y escuchas a los aves. Es un ecosistema urbano que hace lo que la tierra, y habla de la antrofonía, que es lo de los tráfico, autos, aviones. Menos biofonía, hay muchas maquinarias, pero no había específicamente un coro de amanecer como hablaban en otras zonas. Debe ser que la vocalización la hacen ciertas especies en conjunto, ¿no? Y no han podido analizarla aún. We have a question on artificial intelligence.
Una pregunta en inteligencia artificial. Increases the discriminating power of AI. Yeah, I would like to jump in here, Perdón, Matt. dice que si puede responder cómo trabaja la inteligencia artificial y buscar herramientas que funcionen. Our colleagues working in this project is Uno de nuestros colegas Sean Newsom at UC Merced computer scientist and the model menciona un colega, PhD student un modelo de que they have lots of experience with AI, all sorts of models. que tienen mucha experiencia, muchos modelos complejos. And one thing that they acknowledge immediately is that Y algo que notaron these things inmediatamente are so complex, 80 million son complejos estas cosas. the scientists themselves really don't understand what the machines are doing. Dice que muchas veces no entienden lo que la máquina hace y que hay mucha inversión en estos días en matemática, en ciencias de computación, de lo que son estos modelos. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Dice, vos le estás enseñando a una máquina a aprender un idioma. Les das imágenes, sonidos, formas, identificar formas. Puede ser, ok, esto es un auto, ¿no? Un barco, un perro. Nosotros presentamos nuevo conjunto de objetos, cómo nombrarlos, y esos son los espectrogramas que usamos. Entonces empezamos con una especie. Veo que esto es un espectrograma de un pájaro. Entonces la máquina conoce un poco más. Luego entramos en algo específico. Ahora que sabes que este espectrograma es un ave, te voy a decir qué ave es. Y le damos el etiquetado del dato y David puede explicar un poquito. Y dice, ok, todos estos son de el gorrión que decíamos antes de pecho blanco. Y ahora le dice, bueno, identifica los que suenan así y los rotula y los clasifica, les pone el nombre. Así es como funciona y nosotros agregamos los datos a la máquina inteligente, ¿no? A la memoria, a la inteligencia artificial. Ahora está explicando que son parte de un trabajo colaborativo con Microsoft y son partes en colaboración de instituciones que tienen fondos de gobierno. Tienen miles, cientos de personas, perdón, con distintas cosas, no solo biología. Gente que está documentando idiomas. Alguien en Etiopía estudiando lenguajes en idiomas o dialectos en Rusia. Muchas veces estos datos no se transfieren y es un problema. Lo combinan con ciertos datos, pero una vez que lo quitas del contexto del cual fue entrenado va a fallar, a menos que le coloques un GPS. Entonces, hay una cierta cantidad de esto que no es transferible y que han evolucionado. Las ciencias de computación se crearon hace 5 años y que de golpe se vuelven obsoletos. Hace 5 años ya son viejos, dice. Nuestro trabajo no es hacer un buen trabajo de inteligencia artificial, sino es reconocer la biodiversidad a grandes escalas. Y la última pregunta, vamos a tener que responder una más. ¿Cómo se pueden involucrar los voluntarios para colocar estos dispositivos en propiedades y cómo podemos ayudar desde la comunidad? Pueden visitar nuestra página de internet, dice Matt,
Por supuesto, se registran para colocar dispositivos. Dice que Rose no está haciendo esto más, lo estamos haciendo manejando desde mi laboratorio. Entonces tratamos de anotar gente, pero es como vamos a hacerlo. Dice que no están haciendo más el análisis porque ya tienen los datos suficientes para trabajar. Side, or do you have opportunities, Leo? Le Um, pregunta a Leo, al doctor Salas, si tiene oportunidades para los que se quieran voluntariar. stay in touch because, Manténganse al contacto, dice, por ahí traer esto a las tierras de ACA o expandir a ciertos sectores donde no se estudió. do this also in the Sierra Nevada. We have Dice que también tienen intenciones de hacerlo en las Sierras Nevadas, and now we want to extend that effort using porque si bien usan los que son los fondos de NASA, ahora pueden expandirse en las regiones. so we're trying to De nuevo, tienen grabaciones. Queremos expandir los modelos para trabajar en esas áreas, put the effort of putting recorders. pero a lo So mejor if you pongamos guys más mind grabaciones. driving to some Si no les molesta manejar really remote location, millas y millas a una ubicación, incluyendo caminatas o senderismo, avísennos. Me parece que esta es la página para la gente que está interesada. Llegamos al final de estar juntos. Quiero agradecer a nuestros panelistas por la gran presentación que nos dieron. Gracias a mí, me dice. Un gusto hacerlo. Y a toda la comunidad que participó y que fue muy lindo poder presentar esto. Esperemos que sigan unidos a nosotros y espero que tengan una buena tarde. Y gracias por recibirnos, dicen todos. Adiós, buenas noches.